Hola a todos, espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Si es la primera vez, hola, mi nombre es Fer y bienvenidos a mi canal. Aquí la verdad solo hablo de libros, cosas que estoy leyendo y cosas que recomiendo, me gustaría leer, voy a leer, acabo de terminar, etc. Entonces, gracias por estar aquí. Antes de empezar el video, me gustaría pedirles que se suscriban en el botón de abajo y activen las notificaciones para enterarse cuando suba un nuevo video. Y bueno, el motivo de este video es recomendarles algunos libros de terror y horror, cosas de miedo, mucho miedo y poco miedo que he leído y que me gustan y que creo que serían perfectas para que tengan algo que leer en esta época. La verdad, a mí me encanta esta época, me encanta el otoño, me encanta leer cosas de miedo, aunque la verdad sí me asusto muy fácilmente, entonces no sé por qué lo hago. Me encanta como lo acogedor que es leer un libro, una historia de fantasmas y no sé, que te dé miedito. Me gusta mucho esa sensación y quería compartir con ustedes algunos de mis libros favoritos sobre fantasmas, vampiros, espectros, incluso cosas un poco más gore como asesinatos y ese tipo de cosas. Entonces, de nuevo, gracias por estar aquí. No olviden suscribirse y estas son mis recomendaciones para octubre. Bueno, creo que voy a empezar con el libro que acabo de leer. En octubre siempre me gusta leer cosas de miedo y acabo de terminar este que se llama The Woman in Black, La Mujer de Negro. Quizás hayan visto la película con Daniel Radcliffe, fue muy popular. A mí no me encantó, sí me dio miedo, obviamente, pero no me encantó como el final. Y la verdad es que es muy difícil de la historia del libro, escrita por Susan Hill. Y yo me enteré de que existía esto porque hay una obra de teatro muy famosa que se presenta en varias ciudades de México todos los años para Día de Muertos. He visto la obra 2 veces y la verdad me gusta mucho. Entonces quería ver la historia original y la obra de teatro y el libro son bastante similares. Pero lo que más me gusta de la novela es como la locación donde todo se lleva a cabo. Si no lo han leído no les voy a spoilear nada, pero se trata de un abogado de Londres a principios del siglo XX y su jefe le pide que vaya a acomodar los papeles de una mujer que acaba de fallecer y tenía ya casi 90 años. Entonces esta mujer vivía sola, nadie de sus vecinos le hablaba. Cuando llega al pueblo donde está la casa le dicen que la casa está un poco más lejos y que solo se puede acceder cuando baja la marea, porque es un pueblo que está en la costa. Y la zona es muy pantanosa, entonces cuando baja la marea puedes pasar y entrar a la casa que se llama Eel Marsh. Y cuando sube la marea no puedes pasar porque puedes ahogarte o quedarte en el pantano, prácticamente morir. Entonces tienes que esperar hasta el día siguiente para salir, ¿no? A él no le da miedo al principio, pero se da cuenta de que todos en el pueblo parecen saber algo que él no. Entonces, conforme avanza la trama, se va enterando de muchas cosas de esta casa misteriosa y de la mujer que vivía en ella, la señora Alice Drablow. Es una historia de fantasmas como muy clásica, no tiene muchos elementos clásicos de la historia de fantasmas. También se lee como un relato de misterio y querer saber qué pasó como que ayuda mucho a avanzar en la trama. Y bueno, sí, la verdad no da mucho miedo, pero me encanta esta idea de una casa que como que conspira, ¿no? Es como que el espacio es otro de los personajes y la casa tiene la capacidad de detener físicamente a las personas de salir de ella. Eso es algo que me encanta, usar el espacio como un personaje. Personalmente me gusta mucho cuando eso pasa en una novela. Entonces, La Dama de Negro sería mi primera recomendación. Para algo light, de el 1 al 5 yo diría que da 3 de miedo, entonces no tanto. Otro de mis libros favoritos se llama The October Country. Probablemente conocen a Ray Bradbury por una novela que se llama Fahrenheit 451. Esta es una novela distópica y abrió como el campo a las novelas que siguieron. Es considerado como de las primeras junto con 1984 de George Orwell. Pero Bradbury escribía de muchas cosas, no solo de aliens y distopías, sino también de fantasmas y sobre todo historias como para niños o basadas en niños, inspiradas en niños, ¿no? En la infancia. Y este es mi libro favorito suyo, The October Country. Son varios cuentos, no son todos de terror, algunas son historias grotescas, algunas son historias extrañas, ¿no? Sobre sobre carnavales, sobre ferias, sobre también fantasmas y algunas otras criaturas. Pero es un libro maravilloso, súper otoñal, a mí me encanta. Hay una historia que se llama The Lake, que es de mis favoritas en la vida, de mis cuentos favoritos. Creo que Ray Bradbury era un gran escritor de cuentos, entonces
con este pueden acurrucarse un día. Otra de mis recomendaciones, ya llegamos a Stephen King. Tengo 3 recomendaciones de Stephen King. Esta es Pet Sematary, es la que más me ha dado miedo de sus libros. Es sobre un cementerio de mascotas embrujado, una familia que se muda a Maine y detrás de su casa hay un cementerio donde los niños antes enterraban a sus mascotas. Pero hay algo extraño sobre este cementerio y la familia lo descubre cuando entierra a su gato ahí, porque lo atropella. Por eso hay un gato súper macabro. Mi perrita Matilda rompió este libro, me disculpo de antemano. Pero sí, este es uno de mis favoritos de Stephen King. Stephen King me parece increíble su capacidad para escribir. Sus libros tienen muchísimas páginas, pero por alguna razón se sienten muy ligeros, entonces es súper rápido de leer. Otro libro de él es The Shining. The Shining no es de mis favoritos, ni la película es de mis favoritas. El libro obviamente me gusta, pero mi recomendación en realidad sería Salem's Lot, que es una historia de vampiros, una de las mejores historias de vampiros que yo he leído. Ese no lo tengo en físico porque lo leí en digital, pero recomiendo mucho Salem's Lot. También The Shining es bueno. Y este libro de cuentos se llama El umbral de la noche, creo que en inglés se llama Night Shift. Es una colección de cuentos de Stephen King y todos dan miedo, la verdad todos me dieron miedo. Son de temas diferentes, pero una de las cosas más interesantes es el prefacio, ¿no? Donde Stephen King habla de sus influencias literarias y de lo que es para él un buen relato o una buena historia corta. Habla mucho de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Es bastante interesante y sí, Stephen King me encanta. Ahora estoy leyendo It, ya les platicaré cómo me va al final, la verdad sí me está dando algo de miedo. Si les gusta mucho Stephen King y quieren leer algo similar, les recomiendo este libro de Peter Straub que se llama Ghost Story. Tiene todos los elementos como de una novela de horror contemporánea. Tiene algo supernatural, pero también tiene como terror psicológico. Yo lo leí muy rápido el año pasado por estas fechas, me gustó mucho. Y tiene un estilo parecido a Stephen King. De hecho, Stephen King y Peter Straub coescribieron una novela juntos. Entonces también Ghost Story lo recomiendo mucho. Si vamos más hacia los clásicos, Drácula, obviamente todos sabemos de qué va Drácula, pero si no han leído el libro, de verdad, dense una oportunidad de leerlo. Es una novela epistolar, es decir, está escrita o conformada por cartas y pedazos de diarios, específicamente el diario de Jonathan Harker y sus cartas o correspondencias con Mina, pero también hay cartas, recortes de periódicos, cartas de otras personas, etc. Es uno de mis libros favoritos, no solo de terror, sino como de siempre. Lo he leído 3 veces y creo que atmosféricamente es increíble, ¿no? El castillo de Drácula, el regreso a Londres, los viajes, etc. Mi parte favorita es el principio, cuando Jonathan Harker llega a este pequeño pueblo que se llama Bistritz en Europa Central. Entonces todo me parece súper bien escrito. Obviamente Bram Stoker no es el primero en hablar de vampiros de esta forma. Si les gustaría ir como a las raíces de la historia de vampiros, podrían leer a Sheridan Le Fanu. Y hay muchísimas otras historias, ¿no? Creo que lo peor que he leído de vampiros fue Entrevista con el vampiro. Pero tanto Drácula como Salem's Lot de Stephen King son libros bastante cool y bastante escalofriantes sobre vampiros. Y otro clásico sería El extraño caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Este yo lo clasificaría más como horror psicológico, ¿no? Habla un poco de la naturaleza humana, de la dualidad de la naturaleza humana, lo que no nos gusta mostrar y lo terrorífico que podría ser que la parte mala de nosotros se desatara. También tiene un poco de elementos fantásticos o quizás ciencia ficción, pero sí, Robert Louis Stevenson era un gran escritor, tiene muchos relatos de aventuras. La Isla del Tesoro es uno de sus libros, pero Jekyll y Hyde se ha convertido en un clásico. Y el clásico de los clásicos obviamente sería Edgar Allan Poe. Probablemente ya hayan leído a Poe. Poe es súper famoso, a mí me encanta, fue una de las razones por las que quería estudiar literatura. Lo amo su poesía y también su poesía de hecho podría ser una lectura apropiada para estos momentos. Poemas de Edgar Allan Poe, pero sobre todo sus cuentos. Los cuentos como Asesinato en la calle Morgue o El barril de amontillado, El pozo y el péndulo, obviamente dan muchísimo miedo. A mí me daban mucho miedo y escalofríos cuando era pequeña, ya no tanto, pero tenemos que reconocer que de alguna forma él es el padre de este tipo de historias siniestras y también de la historia detectivesca. Otro clásico sería El giro de tuerca de Henry James. Probablemente hayan visto una serie en Netflix que se llama
Bly Manor o algo de Bly Manor, y está inspirada en este libro, El giro de tuerca de Henry James. Esta es una novela corta y está escrita de una forma que no te deja dejar de leer. Es un experimento para mí, en mi opinión, bastante exitoso sobre cómo volver a todos los personajes narradores desconfiables, ¿no? Es una historia de una niñera que le piden, bueno, no una niñera, es una institutriz. Le toca trabajar con 2 niños que nunca ven a su familia, están como prácticamente solos con la servidumbre en la casa todo el tiempo. Y los niños le empiezan a contar historias extrañas de la institutriz anterior, etcétera, ¿no? Entonces hay un punto donde tú como lector no sabes qué está pasando, no sabes si puedes confiar en nadie, no sabes a quién creerle, no sabes si es genuinamente una historia de fantasmas o si los niños tienen algún problema o alguna intención siniestra detrás. Entonces, sí, una gran novela de suspenso y terror psicológico. El giro de tuerca de Henry James. Otras historias de fantasmas mucho más a la antigua serían las de M.R. James, otro James, pero este es M.R. Y sí, tiene historias de fantasmas mucho más a la antigua, ¿no? Sobre objetos embrujados, casas embrujadas, fantasmas que siguen a personas, etcétera, ¿no? Son como fantasmas mucho más a la antigua, un tipo de fantasma victoriano, ¿no? Siluetas, sombras vestidas de negro. Este libro a mí me encanta, creo que es ideal para acurrucarse y tomarse un pumpkin spice latte en la noche, cualquier día de octubre. Entonces, este lo recomiendo mucho. No da tanto miedo, de nuevo estos serían todos como un 3. Quizás los de Stephen King sí un 4, de 5 de nivel de miedo. Y otro clásico de clásicos, Charles Dickens. Charles Dickens era muy famoso en la época por sus historias de fantasmas. Se supone que también las contaba muy bien. Y Charles Dickens junto con Arthur Conan Doyle eran espiritistas, estaban en una sociedad de estudio sobre fantasmas, ¿no? Querían saber si existía algo después de la muerte, si existían los fantasmas y cómo contactarlos. Entonces hacían como sesiones espiritistas regularmente y no era como un secreto en esa época que a Charles Dickens le intrigaba mucho el tema. Y otra cosa que me parece interesante es que en esta época lo común el 24 de diciembre era contar historias de terror, ¿no? Historias de fantasmas, como sentarse todos a la chimenea y contar historias de fantasmas. Ese es como el tema que inaugura varias historias de Charles Dickens. También es el tema que inaugura la historia o que nos introduce a la historia de la Dama de Negro de Susan Hill, ¿no? Una historia o historias contadas en una chimenea en Navidad o más bien en Nochebuena. Y este es una compilación de cuentos de terror de Charles Dickens, El guardavías y otros relatos de misterio y horror. Todos son muy buenos, la verdad a mí Charles Dickens me encanta, lo amo. Y El guardavías también es un cuento bastante interesante en su estructura. Creo que es muy difícil o quizás aún más en nuestra época causar miedo, causar suspenso, ¿no? Es algo que todo el mundo quiere bombardearnos con eso, tenemos películas súper sangrientas y sádicas. Entonces una buena historia que no tiene que recurrir a ese tipo de elementos como más de shock, para mí es algo que vale mucho la pena y son ese tipo de historias las que a mí me gustan más, ¿no? Stephen King creo que logra combinar ambas cosas, ¿no? Un poco de terror y horror, pero si buscan puro terror y como escalofríos, fantasmas, historias de misterio, serían M.R. James y Charles Dickens. Incluso también de Roald Dahl, historias de fantasmas. Estas dan un poco menos de miedo, son un poco más atmosféricas de alguna forma. Este autor es famoso porque él escribió Matilda y la fábrica de chocolate, creo también. Pero sí, él escribía historias para niños. Se supone que era una persona nefasta y quizás haga un video de eso porque todo el mundo lo odiaba. Y escribía historias para niños, los niños lo amaban como autor, pero se supone que era súper grosero y feo cuando lo conocías en persona. Otro libro que recomiendo mucho y que da miedo en muchos sentidos diferentes es The Accursed, de Joyce Carol Oates. Creo que sería como Los Malditos en español. Y habla es un poco satírico, un poco irónico, pero también da mucho miedo y también es una crítica social muy fuerte. Es sobre un pueblo en Nueva Inglaterra, también a principios del siglo XX, donde empiezan a ocurrir un buen de cosas súper feas, crímenes sangrientos, suicidios, asesinatos, etcétera, ¿no? Y todo después de que alguien vea una figura como un típico Catrín, no sé si han escuchado ese tipo de historias, que es como el diablo disfrazado de un hombre muy guapo. Entonces la gente empieza a ver a este sujeto y comienzan a pasar un buen de cosas.
La verdad es un libro muy extraño y muy perturbante en muchos sentidos. Este sí me dio miedo, algunas partes no, de hecho a veces parece un poco lento, pero cuando pasa algo es como, ok. Entonces, si buscan algo perturbante, este sería una buena opción. Tenemos también vampiros, criaturas extrañas y personajes históricos que Joyce Carol Oates incorpora a su narrativa, como Jack London aparece en un capítulo y también aparece Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos. Es una crítica mucho de las costumbres estadounidenses, pero es muy perturbante en varias partes. Y por último, terminamos con una de mis autoras favoritas, Shirley Jackson. Probablemente conozcan a Shirley Jackson o por su cuento súper famoso que se llama La Lotería, The Lottery, que de nuevo les voy a dejar el link abajo, lo pueden googlear. Es un cuento muy corto, muy siniestro. Al principio parece que estamos leyendo sobre un sorteo que hubo en el pueblo y luego nos damos cuenta de que este sorteo no tiene nada que ver con un sorteo normal y es algo realmente siniestro y espeluznante. Entonces es un cuento bastante perturbante, pero también es muy famosa por esta novela, The Haunting of Hill House. También hay una serie en Netflix que se llama tal cual, The Haunting of Hill House. No tiene mucho que ver con el libro, es una historia diferente. Algunas personas dicen que les da más miedo la serie, pero para mí este es uno de los mejores libros de horror. Tenemos terror, horror, terror psicológico. En el caso de Shirley Jackson siempre está presente la maldad humana, ¿no? Y sobre todo la maldad humana cuando los humanos se juntan, ¿no? Cuando hay una masa, ¿no? Es algo que podemos apreciar en The Lottery y también mucho en este que es mi favorito de ella, We Have Always Lived in the Castle, que aparte esta portada está preciosa y me encanta. Pero sí, entonces tenemos tanto los elementos sobrenaturales, hay algunos elementos de hechicería y brujería, pero sobre todo la maldad humana, ¿no? Shirley Jackson era un poco pesimista, pero cuando investigamos un poco de su vida creo que estaba justificada. La vida, la verdad, no fue muy amable con ella, pero su habilidad para escribir relatos siniestros y de horror es fascinante. También una buena introducción a su universo sería este libro que también Matilda se encargó de romper, que se llama Dark Tales. Este tiene cuentos de terror, cuentos siniestros, cuentos extraños y tiene una introducción que escribió Ottessa Moshfegh. Ya había hecho un video de Ottessa Moshfegh y la había mencionado en varias ocasiones. Es una de mis autoras contemporáneas favoritas y Ottessa Moshfegh tiene en común con Shirley Jackson que se especializan en escribir personajes que no gustan al lector, ¿no? Personajes desagradables, incluso grotescos, asquerosos. Todos los losers son como el material, la materia prima de estas dos escritoras. Personajes que en otra obra literaria podrían ser el villano o el marginado, el outcast. Para ellas son el personaje principal y es muy refrescante leer historias que están escritas desde este punto de vista. Sobre todo con Ottessa Moshfegh, creo. Pero es muy interesante leer lo que Ottessa Moshfegh dice de Shirley Jackson. Para mí los libros de Ottessa Moshfegh parecen más estudios sobre personajes, character studies, que novelas. Y eso me parece fascinante. Me encanta cómo escribe Ottessa Moshfegh. Y leer a Ottessa Moshfegh, hablar de Shirley Jackson, que también me encanta, es una experiencia muy cool. Entonces, este libro sería como la introducción a Shirley Jackson. Hill House es su libro más popular. Y We Have Always Lived in the Castle es mi libro favorito de Shirley so far. Y con eso concluyo mis recomendaciones de terror para octubre. Espero que se animen a leer uno de estos. Si ya leyeron alguno, me gustaría saber qué opinan. Y también me gustaría saber qué recomiendan ustedes para leer en esta época de terror. Yo estoy leyendo It, como ya les había dicho, y me está encantando. La verdad no he leído nunca nada de Stephen King que no me guste. Pero It creo que va siendo mi novela favorita, no solo por el terror, que era como lo que me daba un poco de miedo, la parte del payaso, porque me acuerdo de la adaptación y sí me traumó un poco cuando era pequeña, la adaptación creo que es del 96 o algo así. Pero no he visto las películas nuevas, entonces sí dudaba un poco en leer el libro. De hecho hasta pregunté en Instagram si de verdad daba mucho miedo y la mayoría de ustedes me dijeron que sí aguanto y sí lo leí. Lo estoy leyendo, llevo 300 páginas, son como 1200, está súper largo, pero me está encantando y me está encantando por los personajes, por el setting, que es un pueblo en Maine. Me encanta como esta mitología que va creando Stephen King en todas sus obras y
ya haré un video sobre It pronto, pero eso es lo que estoy leyendo y me encantaría saber si tienen alguna recomendación de libros de terror. Y eso sería todo por mi parte. De nuevo, muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que mi Insta es el mismo que el nombre de este canal, Flowers in the Library, y ahí constantemente publico lo que estoy leyendo y también sigo cuentas similares. Entonces, si se dan una vuelta por allá, pueden ver mis avances de lectura más puntuales y me encantaría saber qué están leyendo. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y darle like si les gustó este video y nos vemos pronto. Bye.